¿Qué nos interesa más de la esquizofrenia? Nos interesa naturalmente lo que es genuino de las experiencias propias de lo que es un esquizofrénico. ¿Cuáles son las experiencias propias de un esquizofrénico? La fragmentación, la escisión, la relación fragmentada con el cuerpo, la relación fragmentada con el lenguaje, la relación fragmentada con los otros, es decir, todo lo que tiene que ver con la pulverización y la atomización de la identidad. Le podemos llamar locura discordante, esquizofrenia, le podemos llamar xenopatía, le podemos llamar como queramos. Bueno, por ahí ya vamos entendiéndonos un poco de lo que puede experimentar un esquizofrénico con lo que es ese tipo de locura. Hay otro aspecto de la esquizofrenia que no hay que perder de vista tampoco, que tiene que ver con algo que Colina y yo escribimos en un libro que se llama Las voces de la locura, y es la hipótesis de que la esquizofrenia es una enfermedad que surge con la modernidad. Bueno, esto es muy discutible naturalmente, pero la apuesta nuestra tiene que ver con el hecho de considerar que el organismo o que el cerebro está fuera de la cuestión de la esquizofrenia y plantearlo más bien como una cuestión subjetiva, histórica y cultural. Y desde ese punto de vista, si nosotros podemos datar el origen de la esquizofrenia en determinado contexto histórico, podemos pensar, por tanto, que no es una enfermedad mental, sino que es una enfermedad del sujeto. En ese sentido, podemos tomarlo no desde ese otro punto de vista que nos interesa más a nosotros, que es conocer las claves verdaderamente que determinan una trayectoria vital, una ruptura en una trayectoria vital, y a partir de ahí operar y poder hacer algo con ese tipo de sujetos. La esquizofrenia, en principio, no existe. Digamos que es una nominación que se hace sobre algo, es un diagnóstico que se justifica solo por la presencia de unos signos. Yo diría escuetamente que mirando la genealogía histórica del concepto, sustituye un poco la demencia precoz, que es ya un diagnóstico muy fuerte, muy duro, y que implica de alguna manera la inutilidad de la locura, y viene como subsecuencia de esa primera, se le cambia el nombre, aludiendo a una especie de división subjetiva que hace que se haga popular el nombre de esta nominación. Eso sería una cosa, es algo que no existe en tanto que nominación. Y sin embargo, hay algo en la clínica que pueda justificar la existencia de algo que se llama esquizofrenia. Probablemente sí. Y esto coincide con que, como la tesis de José María Álvarez y de Fernando Colina, que todos conocen, imagino, de que es histórico, no es que los psiquiatras de antes no supieran ver una clínica que era evidente, sino que eso surge en el siglo XIX, para ser sucinto, después de la muerte de Dios, y el hombre solo frente al lenguaje que le divide de tal manera que le vuelve loco. Indudablemente es una catástrofe subjetiva. Es una gran catástrofe donde, digamos, encontramos a un individuo, a una persona, a un hombre, a una mujer, ¿no? Digamos, dividido y separado, ya lo dice la palabra, esquizo, división. Entonces, estamos en esa división, que no sería la división que todos tenemos, ¿no? Porque todos, desde el momento en que nacemos, entre lo que queremos, entre lo que necesitamos y lo que queremos, siempre hay una división, pero en la esquizofrenia esa división es absolutamente radical, ¿no? Es absolutamente radical porque viene a tomar el cuerpo, es decir, esa división toma el cuerpo del sujeto y tiene una clínica probablemente a nivel corporal, bueno, de alucinaciones probablemente corporales en algún momento determinado, cinestésicas, pero lo que es muy importante es esta disociación a nivel de lo mental, ¿no? Esta disociación donde el habla es automática y funciona, bueno, pues imagínense como una especie de ventrílocuo, ¿no? Es decir, el sujeto, la persona, es hablada por el lenguaje, y esto realmente es, digamos, como una especie de bueno, de reversión, ¿no? Como una especie de confusión absoluta en el que habla, ¿no? En el que es hablado realmente. Es una psicosis, y dentro de la psicosis todo es esquizofrenia hoy en día. Quiere decir que
desde que estamos con la cuestión más clasificatoria, al final lo que añaden es la coletilla paranoide, tal, pero todo es esquizofrenia o trastorno bipolar, son los dos grandes ejes que existen ahora, ¿no? Para mí la esquizofrenia es una de las psicosis o momentos de la psicosis en los cuales aparece más el polo esquizofrénico. Podemos pensar que en otros momentos aparece más el polo paranoide o el polo melancólico, y tiene sus particularidades en cuanto a los problemas con el cuerpo, en cuanto a los problemas con la actividad ideativa, con la elaboración de un delirio. Pero me parece que si lo pensamos más eso como momentos, lo que hay que trabajar y lo que hay que intentar abordar o conseguir que se produzca es un pequeño viraje que no se quede tanto en la cuestión eso de la dificultad con el cuerpo, de la dificultad ideativa, sino que pueda aparecer algo más del lado de la paranoia, del lado de un otro persecutorio o del lado de la melancolía, que permita trabajar más de manera asociativa y poder elaborar algo que cierna esta cuestión de la locura o de lo real que les atraviesa de esta manera tan brutal, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día está muy aparte de que, la esquizofrenia es un invento, digamos, relativamente reciente, que se ha apoderado del campo psíquico de la psicosis, pero que justamente lo que tenemos que intentar es rescatar la otra parte, más del polo paranoico, del polo melancólico, que permita cierto alivio y cierta elaboración delirante que estabilice la cuestión, y no nos tenemos que dejar entonces arrastrar por esta moda, digamos, ¿no? La locura moderna, yo sí estoy de acuerdo, la locura del hombre de la modernidad. Solamente después de muchos siglos el hombre ha sabido o ha podido delirar como lo hace un esquizofrénico, escuchar voces como lo hace un esquizofrénico de las definiciones de hoy. Pero la esquizofrenia también es la psicosis del adulto, porque el niño loco es muy difícil diagnosticarlo de esquizofrenia porque no cumple los criterios del DSM ni de la CIE. La esquizofrenia en la infancia es muy rara, pero existen niños psicóticos. Entonces, la historia puede ser que para poder alucinar o delirar como un esquizofrénico, la humanidad ha tenido que transcurrir a lo largo de la cultura y el sujeto tiene que transcurrir a lo largo de su desarrollo, no hay que perder de vista eso. Yo la entiendo como una de las posiciones posibles dentro de la psicosis, como uno de los polos posibles dentro de la psicosis, junto con la paranoia y la melancolía, ¿no? En ese sentido me inscribo en esta teoría que piensa la psicosis como separada de la neurosis, pero con una cierta continuidad interna, y distingue tres posiciones, ¿no? La esquizofrenia con respecto a sus hermanas es la que ha triunfado hoy en día, es decir, se ha hecho hegemónica, ha triunfado en el sentido de que es la psicosis por excelencia en nuestros días. Ha arrumbado al cajón de las antigüedades a la melancolía, que era la locura antigua, y ha expulsado de la nosología psiquiátrica a la paranoia, que era el paradigma de la locura para Freud y Lacan. La esquizofrenia es la psicosis de la contemporaneidad. ¿Y qué más decir de la esquizofrenia? Pues probablemente sea una de las posiciones más trágicas dentro del campo de la psicosis, ¿no? Por muchos motivos, porque si vamos a decir el sujeto viene al mundo, cuando venimos al mundo en una posición de desamparo, donde vivimos la experiencia de la fragmentación corporal y nos enfrentamos al lenguaje como un sinsentido, porque no lo entendemos, y es posteriormente, gracias a la operación de la simbolización, que el sujeto puede construirse un cuerpo
que ya no sea un conjunto desordenado de órganos y pueda incorporarse al lenguaje, de forma que el lenguaje no sea un sinsentido, en la esquizofrenia se produce una falla en esa simbolización primordial, de modo que en la esquizofrenia predominan los trastornos del cuerpo, el lenguaje de órganos, decía Freud, y los trastornos del lenguaje, donde los significantes, lo simbólico se vuelve real, los significantes, los S1, proliferan, están totalmente desanudados y no se produce ningún tipo de significación, ¿no? En la esquizofrenia se vive la experiencia de la perplejidad, sin el recurso que tiene la paranoia de la construcción del delirio, que aunque sea una construcción, por así decirlo, loca, pero por lo menos te da una explicación a las experiencias que te llegan en el cuerpo. El delirio proporciona una cierta explicación. Este recurso al delirio no es posible siempre en la esquizofrenia y por eso está asumida en esta posición más trágica. A veces el esquizofrénico puede migrar hacia esa posición paranoide, puede empezar a fabricar un delirio y ahí encuentra cierto alivio en lo que hoy llamamos la esquizofrenia paranoide, que es precisamente eso, una posición esquizofrénica donde se ha empezado a construir un cierto atisbo de delirio y ese delirio conforta un poco al sujeto, reduce o localiza algo el goce y proporciona una cierta explicación de lo que pasa, aunque sea una explicación, insisto, pues loca.